En esta ocasión abordaremos lo que Elena G. de White refiere en relación al ministerio del diaconado. Saben, el ministerio del diaconado tuvo sus inicios en la época apostólica. Y la Biblia describe que justamente este ministerio empezó con la selección de 7 hombres, destacándose dentro de ellos a Felipe y también a Esteban. Y esto lo podemos corroborar nosotros justamente allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 5 al 7. Pero más adelante el apóstol Pablo hace referencia a una diaconisa y se trataba de Febe. Eso lo puedes ver allí en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, el versículo 1. No obstante, la Biblia también describe el perfil que debían cumplir aquellos que eran llamados al ministerio del diaconado. Y para eso vamos a presentar algunas de las características que debían poseer los líderes de aquel entonces. En primer lugar, ellos debían tener una vida llena de piedad. Esto era algo importantísimo. Por otro lado, debería caracterizarlos la rectitud moral y espiritual. Esto habla de congruencia, esto habla de pertinencia. También debían ser personas sensibles, personas que se identificaran con el pueblo de Dios, pero también que se identificaran con la causa que motivaba el trabajo de los integrantes del pueblo de Dios. Debían ser personas llenas de sabiduría, pero no solo eso, debían poseer también discernimiento, de tal manera que tuvieran la solvencia para poder tomar decisiones acertadas que contribuyeran al avance de la obra y también al avance en la atención de las necesidades de las personas que estaban bajo su liderazgo. Esto efectivamente los confrontaba con un desafío, el tener que compartir liderazgo. Al ser varias personas las que estaban involucradas en la administración del pueblo, pues ahora compartían liderazgo. Y para eso ellos tenían que tener claro el trabajar unidos. Y saben, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 72, se presenta el secreto, cómo ellos podían lograr resultados extraordinarios al tener que hacer sinergia en su liderazgo. Y noten lo que dice la sierva del Señor al respecto. Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podrían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Solo así podrían garantizar resultados extraordinarios en la administración del pueblo de Dios. Esto también es un consejo para nosotros. Hoy, quienes estamos al frente del liderazgo, ustedes que están liderando allí en su iglesia local, no olviden, solamente en la medida que cada uno de ustedes estén unidos a Cristo, podrán esperar la manifestación del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles en el ejercicio del liderazgo al cual el Señor te ha llamado. Debes tomar nota de este consejo si realmente quieres ser un canal de bendición para la iglesia. Saben, hermanos y hermanas, con el crecimiento de la iglesia de Jerusalén, la cual debía servir como modelo para las iglesias que empezaran a surgir a partir de ese momento, también se estaba estableciendo un modelo de organización eclesiástica. Y el apóstol Pedro describe justamente cómo debía ejercerse el liderazgo de esa iglesia naciente. En la primera carta que él escribió, en el capítulo 5, versículos 2 y 3, se describe algo muy interesante. Notemos qué es lo que él menciona. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo íbamos a apacentar esa grey? Fíjense lo que él dice. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En otras palabras, el liderazgo debía tener implícito un modelaje, un ejemplo. No solamente era el discurso, no solamente era lo que se decía,
sino también lo que se hacía. Y creo que esto es algo muy importante para nosotros hoy en día, que nuestro liderazgo sea un liderazgo congruente, que haya pertinencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso inspirará y motivará a aquellos que están bajo nuestro cuidado. ¿Saben? Algo que llama profundamente mi atención en relación a la forma como se estaba organizando la iglesia, tenía que ver con los dones que Dios le había impartido a quienes estaban dirigiendo la iglesia. Y saben, el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 28, describe: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Saben, para que la iglesia pudiera desarrollarse de manera integral, Dios dotó a quienes llamó para liderar de diferentes dones que pudieran enriquecer a la iglesia y que pudieran también suplir las necesidades que se percibían al interior de la misma. Por eso, algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales, como menciona aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, la diversidad de dones era evidente, pero el Espíritu era el mismo. Sí, mis apreciados, hay diversidad de ministerios, pero el Señor a quien servimos es el mismo. A cada uno Dios le ha dado dones según la manifestación de su Santo Espíritu, y estos dones los ha otorgado con un propósito, con el propósito de que la iglesia sea debidamente ministrada. Ahora, es importante que al haber diversidad de dones, también debe haber diversidad y debemos aprender a delegar responsabilidades. Y en este sentido, Moisés toma un papel protagónico como ejemplo de cómo es que se debería de ministrar a la iglesia al aprender a delegar responsabilidades. Y en ese sentido, su suegro Jetro percibió que la carga que estaba llevando a Moisés era una carga gravosa. Así que él le sugiere hacer algo interesante, lo cual está descrito en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Y nota qué es lo que Jetro le sugiere a su yerno Moisés. Dice: preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Y luego entonces Jetro le dice algo más. Y entonces dice: es importante que escojas hombres que actuarán como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y entonces le sigue mostrando el esquema. Estos habían de ser hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Ellos habían de juzgar al pueblo en todo tiempo, aliviando así a Moisés de la agotadora responsabilidad de prestar atención a muchos asuntos menores que podían ser tratados con sabiduría por sus ayudantes consagrados. Saben, un verdadero líder no es aquel que hace todo. A veces cuando vemos a una persona que está aquí, que está allá, que hace esto, lo otro, decimos: uy, tremendo líder. No, un verdadero líder, un líder sabio, es aquel que aprende a delegar responsabilidades y no precisamente aquel que pretende hacerlo todo. Y esto es importante. Es importante que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo compartido, en donde otros también se integren para atender las necesidades del pueblo. En este sentido, Elena G. de White sugiere lo siguiente para aminorar el desgaste que muchas veces los líderes tienen cuando no aprenden
a delegar responsabilidades. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 77, ella describe lo siguiente: el tiempo y la fuerza de aquellos que en la providencia de Dios han sido colocados en los principales puestos de responsabilidad en la iglesia, deben dedicarse a tratar los asuntos más graves que demandan especial sabiduría y grandeza de ánimo. No dice los asuntos más importantes, porque todos los asuntos que refieren a la iglesia son importantes. Ella dice los asuntos más graves, es decir, los asuntos de mayor envergadura, que requieren especial sabiduría y grandeza de ánimo. Es por eso que cuando la iglesia entendió que debían compartir liderazgo, quienes estaban al frente de la administración, la iglesia tuvo un despegue extraordinario. El crecimiento fue exponencial, pero todo se debió a la forma como ellos empezaron a ministrar a los miembros del pueblo. Por otro lado, es importante recordar que cuando Moisés escogió a los 70 ancianos para que le ayudaran en el liderazgo de las responsabilidades que tenía al dirigir el pueblo, Moisés tuvo mucho cuidado de escoger como ayudantes suyos a hombres de dignidad, de sano juicio y de experiencia. Esto es importante, 3 características que Moisés subrayó. Debían ser hombres de dignidad, número 1. Número 2, debían ser hombres de sano juicio. Y número 3, debían ser hombres de experiencia. Saben que estas 3 cualidades contribuyeron para que las personas que fueron elegidas por Moisés pudieran hacer sinergia con él. Y esto afectó positivamente el liderazgo de Moisés y a su vez la atención de los israelitas. Otro de los personajes, otro de los líderes extraordinarios que registra la Escritura es David. Y él debe llamar profundamente nuestra atención en la forma como él empezó a delegar algunas cosas y a dar algunos consejos cuando se encontraba justamente en el ocaso de su reinado. Y saben, él convocó a todos los líderes, a los principales líderes de Jerusalén, a todos los que servían al rey, los convocó para decirles algo muy importante. Y eso lo encontramos allí en 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 y 8. ¿Y qué fue lo que David le encargó a todos los principales de Israel, a los príncipes de las tribus, a los jefes de las divisiones, a todos aquellos que colaboraban en su gobierno? Fíjense lo que él les encargó. Les dijo: guardad y escuchad todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, si ustedes quieren ser líderes eficaces, líderes espirituales, ustedes necesitan guardar y observar todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Pero saben, había alguien que estaba nominado a sucederlo en el reino. Y efectivamente también había palabras en donde de alguna manera él debía señalarle a su sucesor cómo debía liderar al pueblo de Dios. Todos sabemos que el sucesor de David fue Salomón. Y noten la manera tan tierna, pero también tan firme, con la que David se dirige a su hijo. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y luego le sigue diciendo: si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Y entonces termina diciéndole: esfuérzate y hazla. 1 de Crónicas 28, 9 y 10. En otras palabras, si quieres que te vaya bien, tú necesitas tomar en consideración los consejos de Dios. El líder espiritual es aquel que toma
el consejo divino. El líder espiritual es aquel que considera los principios de piedad y justicia que de alguna manera orientarán su liderazgo. Y eso fue justamente lo que David quiso manifestarle a su hijo Salomón. Mis apreciados, la obra de Dios requiere de líderes espirituales, requiere de líderes consagrados, requiere de líderes dependientes del poder del Espíritu Santo. Es importante destacar que el orden mantenido por la primitiva iglesia cristiana que estaba surgiendo la preparó para avanzar como un ejército unido, como un ejército que trabajaba en sinergia, de tal manera que los propósitos por los cuales Dios había establecido la iglesia se cumplieran. No obstante, no todo fue color de rosa. Hubo momentos en donde había diferencias, en donde había discrepancia, pero esto no era un pretexto para que la iglesia se dividiera. Al contrario, cuando surgían estas diferencias, como ocurrió con la iglesia de Antioquía y otras posteriormente, esas diferencias las traían a un concilio donde habían delegados de las diferentes iglesias locales y entonces ponían a consideración junto con los apóstoles esos conceptos en los cuales no podían ponerse de acuerdo. Y era justamente en esas reuniones en donde finalmente el Espíritu Santo se manifestaba y en un espíritu de unidad y de armonía se tomaban acuerdos que les permitían regresar a sus territorios para seguir avanzando en el cumplimiento de la tarea que el cielo les había encomendado. Saben, ese modelo es un modelo que ha trascendido las épocas y que incluso hoy nosotros como iglesia lo tomamos en cuenta en nuestro liderazgo. Un liderazgo representativo, en donde las decisiones no son el resultado del criterio de una persona, sino que las decisiones son el resultado del criterio del consenso, en donde buscamos la dirección del Espíritu Santo para que las cosas se decidan decentemente y con orden. En ese sentido, Ellen White hace referencia a lo que el apóstol Pablo le escribiese a los Corintios. Y noten lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice así: Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en los tiempos antiguos. En otras palabras, la forma como la iglesia primitiva enfrentaba esos momentos en donde aparentemente por la diferencia de opiniones parecía ser que la iglesia estaba entrando en un cisma, porque era lo que Satanás justamente perseguía, dividir la iglesia. Pero saben, a través del consenso, en donde el Espíritu Santo se manifestaba, la iglesia tomaba acuerdos que les permitía seguir avanzando en el contexto del orden y en el contexto de la armonía. Hoy por hoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene ese legado por parte de la iglesia primitiva. No todo es color de rosa, siempre habrán diferentes opiniones, pero no debemos dejar que las diferencias dividan el liderazgo de la iglesia. Por eso es importante el consenso. Y en el contexto del consenso, siempre procurar buscar la dirección del Espíritu Santo de tal manera que las decisiones que tomemos en el ejercicio de nuestro liderazgo nos permitan dar pasos seguros y de esta manera avancemos hacia el galardón prometido. Que el Señor pueda bendecir tu liderazgo, que el Señor pueda bendecir a tu iglesia y que estos consejos que hemos visto en esta ocasión repercutan en una bendición para todos aquellos a quienes tú ministras. Que el Señor te bendiga.